Shalom a los que están conectados en este momento o por Instagram, al cual le damos la bienvenida a la comunidad judía Berejot, aquí en Venezuela, Caracas. Bienvenidos. Pueden sentarse, amado. Ya llegamos al final del libro Vayikra con la porción o la parashá Ashabua Bejutai en mis leyes o en mis estatutos. El versículo capítulo 23, versículo 26, capítulo 26, versículo 3, dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra dará sus productos y el árbol del campo dará su fruto. A simple vista, este versículo pues trata de la importancia de la obediencia. Si andas en mis estatutos o decretos, mandamientos, guárdalo. Yo te bendeciré. En términos muy simples, delante de nosotros existen dos formas de vida. Una caracterizada por la obediencia a los mandatos del Señor, y la otra por la obra de desobediencia. Como todos sabemos, ambas producen resultados. La obediencia nos introduce al mundo de las bendiciones del Señor, y la desobediencia nos conlleva a la silla, al juicio y a la disciplina. Pero esta mañana no deseo pues hablar de los beneficios de las bendiciones o lo negativo para nuestra vida es ser desobediente a los mandatos de Jesús. Estamos en el día 42 de la cuenta de Omer. Los que llevan la cuenta de Omer saben que estamos en el día 42. O sea, que estamos a pocos días de la celebración de Shavuot, Pentecostés, la entrega de la Torah, Matán Torah. A veces se nos abordan muchas personas con preguntas sobre las fiestas que nuestro pueblo celebra. A veces se nos ataca por celebrar la fiesta, pero y por tener ciertas costumbres y tradiciones. Estas situaciones de ciertos hermanos con ciertas intenciones van minando la fe de algunos
de nuestros miembros, aquellos que todavía están débiles en nuestra fe. Con el estudio que vamos a desarrollar, quisiera que me pusieran atención, ¿verdad? Vean su Biblia al lado, escuchen realmente. Con el estudio vamos a desarrollar, mis deseos son reforzar la credibilidad en lo que hemos creído y en quién hemos creído. Aumentar también el soporte y la veracidad de lo que es la palabra de Hashem. Una de las preguntas que la gente común y corriente se han hecho durante siglos y que también se repite en nuestra generación es la que tiene que ver con la proliferación de religiones, doctrinas. Y también libros como el sagrado, reclamando por esas religiones como divinos, auténticos y teológicamente confiables. Siendo tantas las religiones en el mundo, ¿cuál de ellas es la verdadera? Siendo tantas las diferentes escrituras consideradas sagradas, ¿cuál de ellas es la auténtica? Por supuesto, estas no son las únicas preguntas que hacen la gente. Hay otras preguntas tan serias como estas. Sin embargo, ninguna es más importante que esta. La gente se pregunta sobre la existencia de Elohim, de Dios. A veces nos preguntan, ¿realmente existe un creador? ¿Realmente existe un omnipotente? ¿Un omnisapiente, justo, amante, bueno, misericordioso, piadoso, bondadoso? ¿Cómo explicar el sufrimiento humano, la existencia del mal, la injusticia y la muerte si tenemos un Dios lleno de toda gracia y toda bondad? Si hay un creador que todo lo puede, ¿por qué no evitó el holocausto nazi? Versículo 20, que arrancó la vida a 6 millones de judíos indefensos, entre los cuales casi 2 millones eran niños menores de 10 años. ¿Cómo es posible que mujeres de mal vivir aborten a sus hijos y hoy por hoy hay leyes que toman el aborto como algo legal? O sea, lo bueno lo llaman malo, los malos lo llaman bueno. Y hay mujeres piadosas que son estériles. Y así la lista sigue interminable. Sin embargo,
cada una de ellas de cada una de esas preguntas inteligentes y difíciles como son, tiene una respuesta, aun cuando en ocasiones la respuesta será que no hay respuesta y que debemos aprender a vivir sin ellas hasta que tengamos toda la información que Dios tiene. Pero a la pregunta del origen divino de su palabra, la Biblia, la Torá, y por extensión el origen divino del judaísmo como religión revelada a nuestro pueblo de Israel, es más difícil que las demás. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se busca a dar respuesta es dar respuesta a la aparente incertidumbre de cuál religión es la auténtica, la confiable, la que me llevará seguro al otro lado de la vida, al mundo por venir, Olam Haba. Debido a lo básico del tema y al hecho que estamos acercándonos, nos estamos acercando cada día más al momento cuando recordamos, entre otras cosas, la entrega de la Torá allá en el monte Sinaí. Será un deber de cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Israel, depositario y heredero de la Torá. Ustedes somos depositarios y herederos de la Torá. Debemos aprender, amados, a documentar y fundamentar nuestra fe en la roca fuerte y segura de la verdad en Jesús HaMashiach, como esta está definida en la Torá. Aprender a defender nuestra fe, nuestro judaísmo, y defenderla y presentar con mansedumbre y firmeza la evidencia de nuestra firme convicción en la autenticidad de la Torá y la veracidad y legitimidad de la religión dada a nuestro pueblo como la única genuina y confiable y que puede ser demostrada científica y históricamente. No para gloriarnos de ella, ni encontrar en esto razón alguna para orgullo nacional o nuestra superioridad religiosa que no existe, sino para dar testimonio de la verdad, de nuestra responsabilidad con la redención y con la comunicación de esta verdad a las naciones, de esta verdad con el fin de ayudar a Mashiach en su responsabilidad, de eliminar la idolatría en la tierra y de causar que todos, grandes, pequeños, ricos, pobres, negros, blancos, inteligentes e ignorantes, encuentren el camino único
que nos ha sido dado para refugiarnos bajo las alas de Dios de Israel. ¿Cómo podemos saber que la Torá tiene un origen divino, que no es un invento humano, ni de Moshe ni de Ezra, y que el judaísmo bíblico es la única religión, por llamar así, revelada del cielo, tanto a favor de Israel como del resto de las naciones? A manera de preámbulo y siguiendo la lógica de los mayores, los judíos tradicionales, imaginemos por un momento que usted recibe un fax confidencial en su oficina, un fax. Eso usted ha pasado de moda, pero un fax en fax. O usted recibe por la página web un email, ¿verdad? Y este email dice lo siguiente, algo así como el que voy a decir. Hola, soy el creador del universo. He decidido entregar a tu pueblo un libro único de instrucciones por los cuales podéis vivir y encontrar el camino al mundo por venir para el mundo por venir, Olam Jabá, para el bien de ustedes, para el bien de ustedes. Será responsabilidad de tu pueblo enseñarlo a las naciones para eliminar la idolatría de la tierra y causar que todos a una voz glorifiquen mi nombre y reciban una oportunidad de entrada a un mundo por venir que yo tengo reservado para ustedes. En ese mundo por venir no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad. Será una edad eterna donde morará sería suficiente evidencia inteligente para comprender que es cierto que el creador del universo quiere comunicarse contigo para revelarte algo extraordinario para el bien de tu pueblo y del mundo. Sin duda, toda mente inteligente reconocerá que tales evidencias van más allá de la duda razonable y que es imposible que alguien sin tener pleno conocimiento del futuro pueda predecir con lujo de detalles y horas, minutos y palabras precisas todo lo que te fue comunicado en el email. ¿Cuántos están conmigo? Dile que está cuidado, seamos sabios. Entendemos el argumento que hemos presentado, hipotéticamente, claro. Gracias, amor.
Bien, en términos religiosos, la única religión del mundo que puede reclamar una base histórica confiable, inteligentemente aceptable y lógicamente válida es el judaísmo. Y el único libro religioso que puede reclamar tal evidencia es la Torá de Moisés. Ningún otro libro, ni ninguna otra religión conocida por los hombres puede presentar estas evidencias que sean históricamente comprobables. El Eterno se le apareció a Moisés en el desierto de Madián, en un encuentro privado, sí, que no puede ser demostrado históricamente. Le dijo, por medio de un ángel celestial, una serie de hechos y relaciones que serían presenciadas por todo el pueblo, para que no hubiera duda que el Creador se le había aparecido y le había enviado un mensaje y confiado una misión. En otras palabras, le envió un email. Ese email está en Shemot, capítulo 3, versículo 4, en adelante. Moshe. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y voy a ir, dejará ir. José replicó: me dirán, ¿nos está aparecido el ven? En otras palabras, ¿cómo le demuestro que es cierto que tú me has enviado? ¿Qué es esto que tiene en tu mano?, le preguntó el Señor. Una vara. En tierra le obedeció Moisés, le echó en la tierra y esta se convirtió en una serpiente. Entiende tu mano y tómala por la cola. Así lo hizo y se volvió vara en sus manos. Por esto creerán que se ha aparecido, que se te ha aparecido Hashem, el Elohim de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora mete tu mano en tu seno. Y lo hizo. Y cuando la sacó de ahí, se había vuelto leprosa. Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y lo hizo. Y cuando la sacó, se había convertido, se había vuelto como el resto de su carne, sana. Así que si no te creen, no obedecen el testimonio de la primera señal, quizás crean en el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz
Entonces tomará agua del Nilo y la ha de derramar en tierra seca, y el agua que tome del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Moisés se fue a la casa de su suegro Jetro, Yitro, y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro, o Yitro, dijo a Moisés: ve en paz. Y Hashem le dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que te hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Amado, si usted sigue leyendo la historia, Moisés fue creyendo a Dios. Hasta aquí, esta revelación no puede ser comprobada científica e históricamente, porque solamente Moisés la recibió. Para que esta revelación sea científica e históricamente válida, tiene que ser evidenciada por muchas personas de tal manera que no haya duda alguna en que es históricamente válida. Moisés se presentó a los hijos de Israel ayer en Egipto. Le dio las señales, vieron la vara convertirse en serpiente, vieron la serpiente convertirse en vara, vieron su mano convertirse leprosa y vieron convertirse, sanarse inmediatamente. Vieron las aguas del Nilo convertirse en sangre y creyeron que Elohim se le había aparecido a Moisés para sacarlo de Egipto. Pero esto no fue suficiente. En cumplimiento de las evidencias históricas, Hashem sacó a nuestro pueblo de Egipto, hizo ahogar a los y al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de Egipto, se les apareció en una nube a pie de sombra de luna, de que estaban en presencia de Dios, el Dios de Israel. El Eterno pidió a Moisés que subiera él solo al monte para entregarle el resto de las revelaciones. ¿Quién me sigue? Amén. Solamente una revelación así puede reclamar un origen divino y ser demostrada científica e históricamente, excepto que tengamos estas evidencias históricamente ciertas y comprobables. Cualquiera puede venir con una historia de esta. Es decir, una historia de una revelación privada y fabricada que no puede ser jamás documentada por nadie. Este es el ejemplo del cristianismo. Por ejemplo, ¿quién puede comprobar científica e históricamente que la visión que vio el emperador romano Constantino, padre del cristianismo moderno, es válida? Y ahí están los hermanos, los
protestante, en la primera reforma que sale del catolicismo de Roma, y después de la segunda reforma, donde salen los cristianos evangélicos. Solamente quise mencionar el cristianismo católico, porque de ahí es que nacen estas cosas. En el caso del islamismo, por ejemplo, ¿quién puede mostrar que las revelaciones de Mahoma afirmó recibir fueron histórica y científicamente válidas? Nadie. Todo es privado y confidencial. Pues yo también puedo aparecer, la comunidad puede aparecer mañana con su historia y decir a ustedes, señoras y señores, yo tengo un anuncio muy importante que hacerles. Dios se me apareció y me dijo que desde ahora en adelante tiene una nueva Biblia Jacob Niemer, para ustedes, una nueva Torah y una nueva religión. Me dijo también que ya la Torah de que ustedes conocen no vale nada. ¿Escucharon? Algo que ya ha caducado. La religión de ustedes, vuestra religión predicada por Moisés y por los profetas y testificada por miles y miles de hijos e hijas de Israel, ha pasado de moda. ¿Ok? Y Hashem me ha dicho, yo me he buscado un nuevo libro, una nueva religión, un nuevo pueblo. Los demás están abolidos. Desde ahora en adelante debes creer solamente lo que yo le diga. ¿Te parece familiar? Bien, recibo este email y me presento con este email delante de Abraham, de Isaac y Jacob, delante de Moisés, delante de Josué y delante de Samuel y de los profetas, y le digo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Rey David y todos vosotros, los padres y los jueces y profetas de Israel, escuchen bien. He cambiado mi mente. Ya todo lo que ustedes enseñaron no vale, le dice Hashem. Pasó de moda, se ha sustituido para siempre, porque no sirve ya más. Fueron solamente hasta Juan. De ahora en adelante hay algo nuevo que a mí me ha sido revelado. Amén. Escucha, Moisés. Y dijo a David, Elías, el profeta, Israel ha dejado de ser el pueblo escogido y ha sido reemplazado por otro pueblo. Ellos tienen ahora una nueva Torah y una nueva ley. Así que desde ahora en adelante, olvídate de todo y que en la nueva relación que yo he recibido. No, si no cree en esta nueva ley y esta nueva religión, todos van a perecer y se van para el infierno.
¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted que Moisés me va a creer? La Torah dice, está escrito, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. La Torah dice, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no necesitaré a Israel, ni los aborreceré tanto como para destruirlos, levantando mi pacto con ellos, porque yo soy Hashem, su Dios, sino que por ello me acordaré del pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios. Amén, Hashem. Levítico, Baicá 26, 44, 45. ¿Qué piensa usted que ¿Quién me va a decir? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés Rabeno. ¿Quién me va a decir de Josué, Samuel y el resto de los profetas? Me harían caso. Se postrarán delante de mí y aceptarán mi testimonio. Aunque ellos lo hicieran, no serían válidos. Porque para ser válido tiene que ser científica y históricamente cierto. Es decir, verificable por Israel y por las naciones. En otras palabras, para que mi email sea auténtico, el Elohim tiene que resucitar a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos del pueblo de Israel que estuvo al pie del monte Sinaí y decirle en presencia de todos nosotros: hey, escuchen, he cambiado mi mente y de ahora en adelante solamente es válido lo que diga Jorge Namel. ¿Ha ocurrido esto alguna vez? ¿Quién puede dar testimonio de que esto haya ocurrido? Nadie. Ninguna religión del mundo podrá jamás hacer tal reclamo ni presentar evidencias como pueblo, como nuestro pueblo de Israel. Por lo tanto, la única cosa que podrán hacer las nuevas y falsas religiones es apoyarse en nuestra verdad para derivar de ella la suya. Amén. Amén. Y de ahí hay que salir toda. Pero con cambiar la interpretación y cambiar muchas cosas. ¿Sí? En otras palabras, las falsas religiones aceptarán nuestra Torah, nuestra Biblia, solamente en la medida en que puedan afirmar sus reclamos. De ahí en fuera las rechazarán con toda su fuerza. El cristianismo, venido de la supuesta revelación recibida por Constantino, aceptará nuestra Biblia solamente en tanto prueba
sus reclamos. Lo mismo hará lo de Irán y el mormón y las demás religiones semejantes, basadas todas en relaciones privadas, científicas, históricamente no comprobables y teológicamente y proféticamente falsas, como veremos oportunamente. El cristianismo de Constantino inventó a un Jesús romano que no tiene nada que ver con el Jesús judío. Y esto, lamentablemente, nuestros hermanos cristianos evangélicos, los reformistas, antes repiten las mismas enseñanzas de Constantino e la Iglesia Católica. La única diferencia que no acepta imágenes. Lo hizo la antítesis de Elohim de Israel y lo vendió al mundo que controlaba política y religiosa para asegurarse su perpetuidad política. Eso es lo que realmente hizo Constantino. Además tomó al rabino Saúl, conocido como Pablo, el apóstol Pablo, y quitándole su cariz de oración, lo vistió de filósofo para lanzarlo al mundo como un representante, como el representante de una nueva religión. ¿Sí o no? Negación del judaísmo, su antítesis y su más acérrimo enemigo. Ese Pablo, inventado por Roma, no tiene nada que ver con el Talmud de Jesús judío. Debemos todos estar persuadidos de que no fue Pablo, sino los filósofos romanos bajo la influencia del emperador Constantino y bajo mucho debate y coerción, buscando la paz, el bien y la gloria del imperio, no el reino de los cielos y su justicia. Los que crearon y proclamaron otro Yeshua, otro Evangelio y otro Espíritu. En otras palabras, que el Yeshua del primer siglo, el Yeshua judío, no tiene nada que ver con el Jesús fabricado en aquel laboratorio político disfrazado de religión montado allá en Nicea en el año 325. Los discípulos originales de nuestro Rabí Akadosh Yeshua fueron todos sadiquín del primer siglo, judíos piadosos, observantes de la Torá y creyentes en los profetas. Lo que salió de Nicea y de esta asamblea eclesiástica de obispos romanos está basado no en la Torá y en los profetas tampoco, sino en las creencias paganas de las naciones que conquistaban, a las cuales se les quiso barnizar de religión usando nuestra propia escritura como evidencia. ¿Quién está conmigo? Amén. Esa religión post primer siglo está llena de costumbres, prácticas y presuposiciones religiosas de origen pagano para poder mantener la unidad política del Imperio Romano
con una religión que fuese lo suficiente amplia culturalmente como para retener consigo a todos los grupos étnicos que iban siendo conquistados políticamente. Eso es lo que explica por qué una minoría de creyentes que no aceptó tales imposiciones y falsificaciones juntamente con los judíos fueron perseguidos, maltratados, quemados en hogueras y declarados herejes por aquella ramera teológica madre de todas las abominaciones de la tierra, la teología católica. Eso es lo que explica por qué hubo siempre protestas, reformas y gritos de reformas por todos lados. Y esto es lo que explica por qué esas reformas, aún incompletas, tienen que ser finalmente consumadas para que los herederos de la promesa de la vida dada a las naciones encuentren su herencia y su verdadero lugar junto al pueblo de Israel. Por eso hoy por hoy vemos a tantas personas que vienen acá, nos llaman que vienen de la iglesia católica o vienen de la iglesia cristiana evangélica, buscando la veracidad, buscando la verdad, porque han sido engañados, han sido manipulados por estas personas. No estoy hablando de las personas, estoy hablando realmente el sistema, la doctrina que impera. En todo caso, aquí tenemos la primera evidencia del origen divino de la Torá entregada en esa celebración que se acerca a una marcha llamada Shavuot, Matan Torá. Es la única revelación que puede ser comprobada científica e históricamente por medio de la historia, valga la redundancia. Todas las demás religiones que reclaman escritura inspirada divinamente, separadas de la Torá y sustitutivas de la Torá, lo hacen basado en visiones y revelaciones privadas, no comprobables ante el pueblo ni ante las naciones. Solamente una revelación que haya sido dada a la vista de las naciones, solamente una revelación que pueda ser comprobada con todo ojo, el que entiende, puede venir del cielo. Cualquier otra revelación que no tiene la evidencia de la Torá es el mejor, en el mejor de los casos, no es sino permisión del cielo para ayudar a nuestro pueblo a mantenerse firme en la Torá, a no apartarnos de la Torá, a no destruir ni una yud ni una tilde de la Torá, como nos fue enseñado por nuestro Jesús Mashiach. Porque fue dicho en cualquiera que viniera con revelaciones y sueños particulares e incluso con evidencia en sus manos,
con algunos milagros, pero que tenga la intención de separarnos de nuestro Dios y reemplazarlo por otro Dios, o separarnos de la Torah y reemplazarla por otra Torah que la dada por intermedio de Moisés Rabenu. Debemos conocer por anticipado que se trata de una prueba para ver si nos vamos a mantener firmes a la alianza externa que nos fue dada desde Sinaí. Y tal evidencia, o a tal evidente sonador de sueño, no debemos escuchar ni sus enseñanzas. A veces vemos personas que corren en pos de personas porque hacen sanidades, interpretan sueños, hacen cosas. Hay que tener cuidado, amado. El que vea, entienda. Escuchemos más aún la Torah. De hecho, los profetas nos advirtieron de un falso profeta que vendrá al mundo e intentará cambiar la ley de Dios y los tiempos, los moadim, tiempos, estaciones. Pero aquí tenemos el primer pilar de nuestra fe, de nuestra absoluta confianza, que sí podemos saber que nuestra Torah tiene un origen divino, que no es un invento humano, ni de Moisés ni de Ezra, y que el judaísmo bíblico es la única religión revelada del cielo, tanto a favor de Israel como del resto de las naciones. ¿Cuál es este pilar? Que la única revelación que puede ser comprobada científicamente, históricamente, porque no fue dada en ningún rincón, sino apenas luz de día, aún ante miles y miles de personas, a la vista de las naciones, para que todos sepan que viene de arriba de nuestro Padre Celestial. Shabbat Shalom. Doy gracias por a los que están conectados hasta ahorita, a los que habrán de estar posterior, después, ya que este video está grabado en íntegra, entonces pueden oírlo con más tranquilidad y poder dar su opinión, escribirse y dar a la campana y dar like para que podamos hacer mucho más. Y también lo pueden buscar por YouTube y también por nuestra página web, Comunidad Julia Bellaco. Shabbat Shalom.